¿Alguna vez te has sentido atrapado en una situación que te consume por completo? ¿En una relación tóxica, un trabajo que odias o un ciclo interminable de preocupaciones? ¿Te has preguntado por qué, a pesar de saber que algo te hace daño, te cuesta tanto alejarte? La respuesta es simple pero no fácil: el miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a perder lo que tienes, aunque lo que tienes te esté destruyendo, miedo a enfrentar la soledad, el juicio de los demás o tu propia vulnerabilidad. Pero, ¿y si te dijera que alejarte no es un signo de debilidad, sino de poder? ¿Y si te dijera que, según el estoicismo, alejarte puede ser la decisión más sabia y liberadora que jamás tomarás? Imagina esto. Estás en un barco que se está hundiendo. Tienes dos opciones. Puedes quedarte ahí, aferrándote a lo que ya sabes que no tiene salvación, o puedes saltar al agua fría y oscura, confiando en que, aunque el camino sea difícil, te llevará a un lugar mejor. ¿Qué eliges? Los estoicos entendían que a veces la mejor forma de ganar es soltar. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió en sus meditaciones: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza». ¿Qué significa esto? Que, aunque no puedas controlar lo que sucede a tu alrededor, siempre puedes controlar cómo respondes. Y a veces, la mejor respuesta es alejarte. Pero no te equivoques. Alejarse no es huir, no es rendirse. Es un acto de valentía. Es reconocer que hay batallas que no merecen ser libradas, personas que no merecen tu energía y situaciones que no merecen tu tiempo. Es entender que tu paz mental es más importante que cualquier cosa externa. En este video, te guiaré por una reflexión profunda sobre el poder de alejarse. Exploraremos cómo los estoicos aplicaban este principio en sus vidas, cómo puedes aplicarlo en la tuya y por qué, a veces, la mejor forma de avanzar es dar un paso atrás. ¿Estás listo para descubrir cómo alejarte puede ser tu mayor poder? ¿Estás listo para liberarte de lo que te está consumiendo y recuperar el control de tu vida? Entonces sigue viendo, porque lo que viene a continuación no es solo un video. Es una invitación a tomar las riendas de tu destino. ¿Por qué nos cuesta tanto alejarnos de lo que nos hace daño? ¿Por qué, incluso cuando sabemos que algo nos está destruyendo, seguimos aferrándonos a ello como si fuera nuestra única opción? La respuesta está en una ilusión poderosa y seductora que nos hace creer que es mejor sufrir con lo conocido que arriesgarnos a lo desconocido. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te has quedado en un trabajo que odias porque temes no encontrar algo mejor? ¿Cuántas veces has mantenido una relación tóxica porque te aterra la idea de estar solo? ¿Cuántas veces has permitido que las opiniones de los demás dicten tu vida porque tienes miedo de ser juzgado? Esta es la ilusión que nos aprisiona, la creencia de que es mejor aguantar, soportar, sufrir, antes que enfrentar la incertidumbre. Pero, ¿sabes qué es lo más irónico? Que esa incertidumbre que tanto temes es en realidad tu mayor aliada, porque es en la incertidumbre donde se encuentra la libertad. Los estoicos lo entendían perfectamente. Ellos sabían que el miedo a lo desconocido es una de las mayores trampas de la mente. Epicteto, el filósofo que pasó de ser esclavo a maestro, decía: «No es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a lo que te pasa lo que determina tu destino». ¿Qué significa esto? Que, aunque no puedas controlar las circunstancias externas, siempre puedes controlar tu respuesta. Y a veces, la mejor respuesta es alejarte. Pero no te equivoques. Alejarse no es fácil. Requiere coraje. Requiere que te enfrentes a tus miedos más profundos. Requiere que reconozcas que, a veces, lo que más te duele es también lo que más te ata. Imagina a un hombre atrapado en una cueva. Está oscuro, hace frío,
y el aire es pesado. Pero en lugar de buscar la salida, se queda ahí, convencido de que no hay nada mejor afuera. ¿Te suena familiar? Así es como muchas personas viven sus vidas, atrapadas en cuevas de su propia creación, convencidas de que no hay otra opción. Pero los estoicos nos enseñan que siempre hay otra opción, siempre hay una salida, siempre hay una forma de alejarse de lo que nos hace daño y acercarnos a lo que nos libera. El problema es que, para ver esa salida, primero debemos abrir los ojos. Debemos reconocer las ilusiones que nos mantienen atrapados. Una de esas ilusiones es la creencia de que necesitamos tener todo bajo control. Nos aferramos a personas, trabajos y situaciones porque creemos que, si los soltamos, todo se derrumbará. Pero la realidad es que, muchas veces, lo que se derrumba no es nuestra vida, sino las cadenas que nos atan. Otra ilusión es la creencia de que el sufrimiento es inevitable. Nos convencemos de que, si nos alejamos, el dolor será aún mayor. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero dolor no está en alejarte, sino en quedarte? ¿Y si te dijera que, al alejarte, no estás perdiendo nada, sino ganando tu libertad? En el próximo bloque, exploraremos cómo los estoicos enfrentaban esta ilusión, cómo aprendieron a soltar lo que no podían controlar y a enfocarse en lo que realmente importa, su propia paz mental. Porque, al final, la verdadera libertad no está en cambiar el mundo, sino en cambiar la forma en que lo ves. ¿Qué dirían los estoicos sobre alejarse? ¿Lo verían como un acto de cobardía o como una muestra de sabiduría? La respuesta es clara. Para los estoicos, alejarse no es huir, es elegir. Es un acto de poder, de autocontrol y, sobre todo, de inteligencia emocional. Imagina a un general en medio de una batalla. Sus tropas están agotadas. El enemigo es más numeroso y la victoria parece imposible. ¿Qué hace? ¿Sigue adelante sacrificando a sus hombres por un ideal que ya no tiene sentido? ¿O se retira, reconociendo que a veces la mejor forma de ganar es no luchar? Los estoicos, muchos de los cuales eran líderes y estrategas, entendían que no todas las batallas merecen ser libradas. Marco Aurelio, el emperador filósofo, lo expresó de manera contundente. No pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. ¿Qué significa esto? Que en lugar de gastar energía en lo que no puedes controlar, debes enfocarte en lo que sí puedes controlar, tus acciones, tus decisiones, tu mente. Alejarse es precisamente una de esas decisiones. Es reconocer que hay situaciones, personas y circunstancias que están fuera de tu control, y que, en lugar de luchar contra ellas, lo más sabio es apartarte. No por miedo, sino por respeto a ti mismo. Epicteto, el filósofo que vivió como esclavo, antes de convertirse en maestro, lo explicaba así. Algunas cosas están bajo nuestro control, otras no. Si quieres ser libre, preocúpate solo por lo que está bajo tu control. ¿Y qué está bajo tu control? Tu mente, tus emociones, tus decisiones. No puedes controlar cómo te tratan los demás, pero sí puedes controlar si permites que te traten mal. No puedes controlar las circunstancias externas, pero sí puedes controlar cómo respondes a ellas. Este es el núcleo del pensamiento estoico sobre el alejarse. No se trata de evitar el dolor, sino de elegir el dolor que vale la pena. Porque al final, todo en la vida implica un costo. Quedarte en una relación tóxica tiene un costo. Tu paz mental. Mantener un trabajo que odias tiene un costo. Tu felicidad. Seguir aferrado a una ilusión tiene un costo. Tu libertad. Pero alejarse también tiene un costo. Puede que duela. Puede que te sientas solo, inseguro, incluso perdido. Pero, ¿sabes qué? Ese dolor es temporal.
Es el dolor de la liberación, de romper cadenas, de dar el primer paso hacia una vida más auténtica. Los estoicos no prometían una vida sin dolor. Lo que prometían era una vida con propósito. Y a veces, ese propósito requiere que te alejes de lo que te está impidiendo crecer. Imagina a un árbol que crece en un lugar donde no recibe suficiente luz. Sus raíces están atrapadas. Sus ramas no pueden extenderse. ¿Qué hace? Si pudiera moverse, se alejaría. Buscaría un lugar donde pudiera florecer. Y, aunque el proceso de trasplantarse sería doloroso, el resultado valdría la pena. Tú eres ese árbol. Y, aunque no puedes mover tus raíces físicamente, puedes mover tu mente. Puedes elegir alejarte de lo que te impide crecer. Puedes elegir buscar un lugar donde puedas florecer. En el próximo bloque, exploraremos cómo aplicar este principio en la vida cotidiana. Cómo reconocer cuándo es el momento de alejarse y cómo hacerlo con dignidad y sabiduría. Porque, al final, alejarse no es perder, es ganar. Saber que alejarse es poderoso es una cosa. Aplicarlo en la vida cotidiana es otra. Porque, ¿cómo decides cuándo es el momento de alejarte? ¿Cómo lo haces sin sentir que estás fallando o traicionando a alguien? ¿Cómo te aseguras de que no estás huyendo, sino avanzando? Los estoicos nos dan una guía clara para responder estas preguntas. No se trata de alejarse por impulso o por miedo, sino de hacerlo con intención, con propósito y, sobre todo, con autocontrol. El primer paso es reconocer lo que no puedes controlar. Esto es fundamental. Muchas veces nos aferramos a situaciones o personas porque creemos que podemos cambiarlas. Pensamos, si me esfuerzo más, si doy más, si aguanto un poco más, las cosas mejorarán. Pero la realidad es que no puedes controlar cómo actúan los demás, cómo evolucionan las circunstancias o cómo responde el mundo a tus esfuerzos. Lo único que puedes controlar es tu propia mente y tus propias acciones. Epicteto lo resumió de manera brillante. No intentes que las cosas sucedan como tú quieres, sino quiere las cosas como suceden y vivirás en paz. ¿Qué significa esto? Que, en lugar de luchar contra lo que no puedes controlar, debes aceptarlo. Y a veces, esa aceptación implica alejarte. El segundo paso es evaluar el costo emocional. Pregúntate, ¿qué me está costando quedarme? ¿Mi paz mental? ¿Mi felicidad? ¿Mi salud emocional? Los estoicos eran maestros en evaluar el costo de sus decisiones. Sabían que, a veces, el precio de quedarse es mucho más alto que el precio de alejarse. Imagina que estás en una relación en la que das más de lo que recibes. Te esfuerzas, te sacrificas, te desvives por la otra persona, pero no obtienes nada a cambio. ¿Vale la pena seguir ahí? ¿O sería más sabio alejarte y enfocar esa energía en ti mismo? El tercer paso es actuar con dignidad. Alejarse no significa desaparecer sin más. No significa dejar todo tirado y huir. Significa tomar una decisión consciente y llevarla a cabo con respeto, tanto por ti mismo como por los demás. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió: «Haz cada cosa en la vida como si fuera la última cosa que haces». ¿Qué significa esto? Que incluso cuando te alejas, debes hacerlo con integridad. Debes ser claro, honesto y firme. No debes dejar cabos sueltos ni heridas abiertas. Por último, el cuarto paso es enfocarte en lo que sí puedes controlar. 1. ¿Ves que te hayas alejado? No mires atrás con arrepentimiento o duda. Enfócate en lo que tienes ahora. Tu libertad, tu paz mental, tu capacidad para reconstruirte.
Los estoicos nos enseñan que, después de alejarse, lo más importante es trabajar en nosotros mismos, porque al final, la verdadera fortaleza no está en lo que dejamos atrás, sino en lo que construimos a partir de ahí. En el próximo bloque, exploraremos cómo los estoicos enfrentaban el miedo y la incertidumbre que a menudo acompañan al acto de alejarse. Cómo aprendieron a confiar en sí mismos y en su capacidad para superar cualquier obstáculo. Porque, al final, alejarse no es el final, es el principio. Alejarse es poderoso, pero no es fácil. Porque junto con la decisión de alejarse, viene algo inevitable. El miedo. Miedo a lo desconocido. Miedo a estar solo. Miedo a fracasar. Miedo a que las cosas no salgan como esperas. ¿Te suena familiar? Es normal. El miedo es una reacción natural ante la incertidumbre. Pero, ¿sabes qué es lo más irónico? Que ese miedo, esa incertidumbre, es precisamente lo que hace que alejarse sea tan transformador. Porque al enfrentarlo, te das cuenta de que eres más fuerte de lo que creías. Los estoicos entendían esto mejor que nadie. Ellos no veían el miedo como un enemigo, sino como una oportunidad. Una oportunidad para practicar la valentía, para fortalecer la mente y para demostrarse a sí mismos que podían enfrentar cualquier cosa. Epicteto, el filósofo que vivió como esclavo antes de convertirse en maestro, decía: no temas a la pobreza, ni al exilio, ni a la muerte. Temerás solo una cosa: el miedo mismo. ¿Qué significa esto? Que el miedo no es más que una ilusión que nos paraliza, que nos impide avanzar, que nos hace creer que no somos capaces. Pero, ¿y si te dijera que el miedo no tiene poder sobre ti? ¿Y si te dijera que, al final, el miedo es solo una voz en tu cabeza? Una voz que puedes silenciar. Imagina que estás al borde de un acantilado. Abajo, hay un río turbulento. Tienes miedo de saltar, pero sabes que es la única forma de avanzar. ¿Qué haces? ¿Te quedas ahí, paralizado por el miedo? ¿O das el salto, confiando en que, aunque el camino sea difícil, te llevará a un lugar mejor? Este es el dilema que enfrentas cada vez que decides alejarte. El miedo te dice que te quedes, que no arriesgues, que no cambies. Pero la razón te dice que des el salto, que confíes en ti mismo, que creas en tu capacidad para superar cualquier obstáculo. Los estoicos nos enseñan que, para vencer el miedo, no necesitas eliminarlo. Solo necesitas actuar a pesar de él. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió: no dejes que el miedo te gobierne. Actúa como si ya fueras valiente, y la valentía llegará. ¿Qué significa esto? Que, a veces, la mejor forma de vencer el miedo es simplemente actuar. Pero no te equivoques. Actuar a pesar del miedo no significa ser imprudente. Significa ser consciente de los riesgos, pero no dejar que esos riesgos te paralicen. Significa confiar en que, aunque no sepas lo que viene, tienes la fuerza para enfrentarlo. En el próximo bloque, exploraremos cómo los estoicos enfrentaban la incertidumbre. Cómo aprendieron a confiar en el proceso, a aceptar lo que no podían controlar y a enfocarse en lo que sí podían. Porque al final, la verdadera libertad no está en saber lo que viene, sino en confiar en que puedes enfrentarlo. La incertidumbre es el precio de la libertad. Cuando decides alejarte de lo que te hace daño, no tienes garantías. No sabes qué pasará mañana, si encontrarás algo mejor o si te arrepentirás de tu decisión. Pero ¿sabes qué? Eso está bien, porque la incertidumbre no es tu enemiga, es tu maestra. Los estoicos entendían que la vida es impredecible. No importa cuánto planifiques, cuánto te esfuerces o cuánto intentes controlar todo, siempre habrá algo que escape a tu control. Y en lugar de luchar contra esa realidad, decidieron abrazarla.
Séneca, el filósofo estoico y consejero del emperador Nerón, escribió: «La vida es como una historia. No importa cuánto dure, sino cuán bien esté escrita». ¿Qué significa esto? Que no puedes controlar la longitud de tu vida, pero sí puedes controlar cómo la vives. Y a veces, vivir bien significa aceptar la incertidumbre y confiar en el proceso. Pero, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo confías en algo que no puedes ver, en un futuro que no puedes predecir? La respuesta está en la práctica diaria, en aprender a soltar el control y a enfocarte en lo que sí puedes controlar: tu mente, tus acciones, tu actitud. Imagina que estás navegando en un barco. No puedes controlar el viento ni las olas, pero puedes controlar las velas. Puedes ajustarlas, adaptarte a las condiciones y seguir avanzando, incluso cuando el mar está embravecido. Esto es lo que los estoicos llamaban amor fati, amar tu destino. No se trata de resignarte a lo que te pasa, sino de aceptarlo y sacarle el máximo provecho. Porque al final, la incertidumbre no es un obstáculo, es una oportunidad para crecer, para aprender, para descubrir de qué estás hecho. Pero no te equivoques. Confiar en el proceso no significa ser pasivo. No significa sentarte a esperar que las cosas mejoren por sí solas. Significa actuar con intención, pero sin obsesionarte con los resultados. Significa hacer tu parte y dejar que el universo haga la suya. Marco Aurelio, el emperador filósofo, lo expresó de manera contundente: «No te preocupes por el futuro. Llegará de todas formas. Enfócate en el presente, porque es lo único que tienes». ¿Qué significa esto? Que, en lugar de angustiarte por lo que podría pasar, debes enfocarte en lo que está pasando ahora, en lo que puedes hacer ahora. En el próximo bloque, exploraremos cómo los estoicos enfrentaban el arrepentimiento y la duda después de alejarse. Cómo aprendieron a confiar en sus decisiones y a seguir adelante, incluso cuando las cosas no salían como esperaban. Porque, al final, la verdadera libertad no está en acertar siempre, sino en aprender de cada paso. Alejarse es un acto de valentía, pero eso no significa que esté libre de dudas. Después de tomar la decisión, es común que surja el arrepentimiento. Te preguntas: ¿habré hecho lo correcto? ¿Y si me equivoqué? ¿Y si todo sale mal? Estas preguntas son normales, pero no tienen por qué controlarte. Los estoicos entendían que el arrepentimiento y la duda son parte del proceso. No son señales de que hayas tomado la decisión incorrecta, sino de que eres humano. Y como humanos, tenemos la tendencia a idealizar el pasado y a temer el futuro. Pero, ¿sabes qué? El pasado ya no existe, y el futuro aún no llega. Lo único que tienes es el presente. Epicteto, el filósofo que vivió como esclavo antes de convertirse en maestro, decía: «No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas». ¿Qué significa esto? Que el arrepentimiento no viene de la decisión en sí, sino de cómo la interpretas. Si te enfocas en lo que perdiste, sentirás dolor. Pero si te enfocas en lo que ganaste, sentirás libertad. Imagina que has dejado un trabajo que odiabas. Al principio, te sientes liberado, pero luego empiezan las dudas. ¿Y si no encuentro algo mejor? ¿Y si me arrepiento? Estas preguntas son normales, pero no tienen por qué definir tu experiencia. En lugar de enfocarte en lo que dejaste atrás, enfócate en lo que tienes ahora. La oportunidad de encontrar algo mejor, de crecer, de reinventarte. Los estoicos nos enseñan que, para superar el arrepentimiento, debemos practicar la aceptación. Aceptar que tomamos la mejor decisión que pudimos con la información que teníamos en ese momento. Aceptar que no podemos cambiar el pasado,
pero sí podemos aprender de él. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió: «Lo que ha sucedido es lo que debía suceder. Lo que está sucediendo es lo que debe suceder». ¿Qué significa esto? Que en lugar de luchar contra la realidad, debemos aceptarla. Porque al final, la aceptación no es resignación, es poder. Pero no te equivoques, aceptar no significa olvidar. Significa aprender. Aprender de tus errores, de tus aciertos, de tus decisiones. Significa usar cada experiencia como una oportunidad para crecer, para fortalecerte, para convertirte en una versión mejor de ti mismo. En el próximo bloque, exploraremos cómo los estoicos enfrentaban el proceso de reconstrucción después de alejarse. Cómo aprendieron a convertir la adversidad en oportunidad y a construir una vida más auténtica y significativa. Porque al final, alejarse no es el final, es el principio. Alejarse es solo el primer paso. Después, viene lo más importante, la reconstrucción. Porque, cuando te alejas de algo que te hacía daño, no solo estás dejando atrás un problema, también estás creando un espacio vacío, un espacio que puedes llenar con algo mejor. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo reconstruyes tu vida después de alejarte? La respuesta está en la práctica diaria, en aprender a enfocarte en lo que realmente importa, en lo que te hace crecer, en lo que te acerca a la mejor versión de ti mismo. Los estoicos entendían que la reconstrucción no es un proceso rápido ni fácil. Requiere paciencia, disciplina y sobre todo claridad mental. Porque cuando te alejas de algo, es normal sentirte perdido, confundido, incluso vacío. Pero, ¿sabes qué? Ese vacío es una oportunidad para construir algo nuevo, algo auténtico, algo que realmente te represente. Séneca, el filósofo estoico y consejero del emperador Nerón, escribió: «Cada nuevo comienzo viene del final de otro comienzo». ¿Qué significa esto? Que cuando te alejas de algo no estás terminando, estás comenzando, estás dando el primer paso hacia una vida más significativa. Pero no te equivoques, la reconstrucción no es solo sobre lo que haces, sino sobre cómo piensas. Porque si no cambias tu mentalidad, es fácil caer en los mismos patrones, en las mismas trampas, en las mismas ilusiones que te llevaron a donde estabas antes. Imagina que estás construyendo una casa. No puedes simplemente poner ladrillos sobre cimientos débiles. Tienes que asegurarte de que los cimientos sean sólidos, de que estén bien construidos, de que puedan soportar el peso de todo lo que viene después. Lo mismo ocurre con tu vida. Si quieres reconstruirla, tienes que empezar por los cimientos, tu mente. Tienes que fortalecerla, entrenarla, prepararla para lo que viene. Porque al final, la verdadera reconstrucción no es solo sobre lo que haces, sino sobre quién te conviertes. Los estoicos nos enseñan que, para reconstruirnos, debemos practicar la virtud. La virtud no es algo abstracto o lejano. Es algo práctico, algo que se aplica en la vida cotidiana. Es ser honesto contigo mismo, ser disciplinado en tus acciones, ser valiente en tus decisiones. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió: «Lo que no es útil para la colmena, no es útil para la abeja». ¿Qué significa esto? Que si quieres reconstruir tu vida, debes enfocarte en lo que es útil, en lo que te hace crecer, en lo que te acerca a tu propósito. En el próximo bloque, exploraremos cómo los estoicos enfrentaban el proceso de encontrar un nuevo propósito después de alejarse, cómo aprendieron a convertir la adversidad en oportunidad y a construir una vida más auténtica y significativa. Porque, al final, la verdadera reconstrucción no es solo sobre lo que haces, sino sobre por qué lo haces.
Cuando te alejas de algo que te hacía daño, no solo estás dejando atrás un problema, también estás dejando atrás una parte de ti mismo. Una parte que, tal vez, estaba demasiado apegada a esa situación, a esa persona, a esa ilusión. Y, aunque eso duele, también es una oportunidad. Una oportunidad para descubrir quién eres realmente y qué quieres hacer con tu vida. Pero, ¿cómo se encuentra un nuevo propósito? ¿Cómo sabes qué camino tomar cuando todo parece incierto? La respuesta está en la introspección, en aprender a escuchar tu voz interior, a conectar con tus valores más profundos, a definir qué es lo que realmente te importa. Los estoicos entendían que el propósito no es algo que se encuentra fuera, sino dentro. No es algo que te llega por casualidad, sino algo que construyes con intención. Porque al final, el propósito no es un destino, sino un camino. Un camino que eliges cada día, con cada decisión, con cada acción. Epicteto, el filósofo que vivió como esclavo antes de convertirse en maestro, decía: primero, decide quién quieres ser. Luego, haz lo que tengas que hacer. ¿Qué significa esto? Que, antes de actuar, debes saber quién eres. Debes definir tus valores, tus principios, tus prioridades. Porque, si no sabes quién eres, es fácil perderte en el camino. Imagina que estás en un bosque. No tienes un mapa, no tienes una brújula, no sabes hacia dónde ir. ¿Qué haces? ¿Te quedas ahí, paralizado por la incertidumbre? ¿O empiezas a caminar confiando en que, aunque no sepas exactamente hacia dónde vas, cada paso te acerca a algo mejor? Esto es lo que ocurre cuando te alejas de algo que te hacía daño. No tienes un mapa, no tienes una brújula, no sabes exactamente hacia dónde vas. Pero, si sabes quién eres, si sabes qué es lo que realmente te importa, puedes empezar a caminar. Y con cada paso, te acercas a un nuevo propósito. Los estoicos nos enseñan que, para encontrar un nuevo propósito, debemos practicar la reflexión. La reflexión no es algo que se hace una vez y ya. Es algo que se hace todos los días. Es preguntarte: ¿estoy viviendo de acuerdo con mis valores? ¿Estoy haciendo lo que realmente me importa? ¿Estoy construyendo una vida que valga la pena? Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió: no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre, sé uno. ¿Qué significa esto? Que, en lugar de preocuparte por lo que otros piensan o por lo que la sociedad espera de ti, debes enfocarte en ser la mejor versión de ti mismo. Porque, al final, el propósito no es algo que se encuentra fuera, sino dentro. En el próximo bloque, exploraremos cómo los estoicos enfrentaban el proceso de consolidar su nuevo propósito. Cómo aprendieron a vivir de acuerdo con sus valores, a tomar decisiones alineadas con su verdadero yo y a construir una vida más auténtica y significativa. Porque al final, la verdadera libertad no está en lo que dejas atrás, sino en lo que construyes a partir de ahí. Has llegado al final de esta jornada. Has dejado atrás lo que te hacía daño, has enfrentado el miedo y la incertidumbre, y has comenzado a construir un nuevo propósito. Pero, ¿cómo te aseguras de que este propósito perdure? ¿Cómo consolidas lo que has empezado y te conviertes en la persona que quieres ser? La respuesta está en la práctica constante, en aprender a vivir de acuerdo con tus valores, a tomar decisiones alineadas con tu verdadero yo y a mantener el enfoque en lo que realmente importa, porque al final, consolidar un nuevo propósito no es algo que se hace una vez y ya. Es algo que se hace todos los días, con cada decisión, con cada acción. Los estoicos entendían que la consolidación no es un destino, sino un proceso. No es algo que se alcanza, sino algo que se vive. Porque, al final, el propósito no es un punto final, sino un camino que eliges cada día,
con cada pensamiento, con cada palabra, con cada acto. Séneca, el filósofo estoico y consejero del emperador Nerón, escribió: «No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho». ¿Qué significa esto? Que, si quieres consolidar tu nuevo propósito, debes ser consciente de cómo usas tu tiempo. Debes asegurarte de que cada día, cada hora, cada minuto, esté alineado con lo que realmente te importa. Imagina que estás construyendo un muro. No puedes simplemente poner ladrillos al azar. Tienes que asegurarte de que cada ladrillo esté bien colocado, de que cada capa esté bien nivelada, de que cada paso esté bien pensado. Lo mismo ocurre con tu vida. Si quieres consolidar tu nuevo propósito, debes ser consciente de cada decisión que tomas. Debes asegurarte de que cada acción esté alineada con tus valores, de que cada pensamiento esté enfocado en lo que realmente importa. Los estoicos nos enseñan que, para consolidar nuestro propósito, debemos practicar la disciplina. La disciplina no es algo que se hace por obligación, sino por convicción. Es algo que se hace porque sabes que, al final, te llevará a donde quieres estar. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió: «Haz cada cosa en la vida como si fuera la última cosa que haces». ¿Qué significa esto? Que si quieres consolidar tu nuevo propósito, debes vivir cada día con intención. Debes asegurarte de que cada acción, por pequeña que sea, esté alineada con lo que realmente te importa. Pero no te equivoques. Consolidar tu nuevo propósito no significa que todo será fácil. Habrá días en los que te sentirás perdido, en los que dudarás de ti mismo, en los que te preguntarás si vale la pena seguir adelante. Pero, ¿sabes qué? Eso está bien, porque al final, la verdadera consolidación no es sobre no tener dudas, sino sobre seguir adelante a pesar de ellas. En este video, te he guiado por una jornada de transformación. Te he mostrado cómo alejarte de lo que te hacía daño, cómo enfrentar el miedo y la incertidumbre, y cómo construir un nuevo propósito. Pero, al final, la decisión es tuya, la acción es tuya, la vida es tuya. Así que pregúntate, ¿estás listo para consolidar tu nuevo propósito? ¿Estás listo para vivir de acuerdo con tus valores, para tomar decisiones alineadas con tu verdadero yo, para construir una vida que valga la pena? Si la respuesta es sí, entonces este no es el final, es solo el principio.